Era uno de esos amaneceres en los que el aire parecía adherirse a la piel como una capa pegajosa, mientras el silencio se asentaba con un peso que resultaba más opresivo de lo habitual, envolviendo todo en una quietud casi tangible. El doctor Lenior Halden yacía tendido en su estrecha cama, con el ventilador girando inútilmente contra el calor seco que había invadido su pequeño apartamento en Teherán, un espacio que parecía más un refugio temporal que un hogar verdadero. No había logrado conciliar el sueño profundo en semanas, no porque el insomnio lo acosara, sino porque él mismo había decidido renunciar al descanso, entregándose por completo a un trabajo que lo consumía y que, en el fondo, prefería mantener como su único compañero. Experto en paleogenética, Lenior era un hombre cuya mente funcionaba con una lógica afilada. Alguien que desentrañaba el pasado diseccionando fragmentos de ADN fosilizado y que descartaba con firmeza cualquier idea que oliera a especulación sin pruebas sólidas que la respaldaran. Para él, el universo se desplegaba como un sistema perfectamente ordenado, regido por leyes que podían medirse con precisión, catalogarse con rigor y comprenderse a través de la razón, sin dejar espacio para misterios insondables ni metafísicas nebulosas, solo para hechos concretos y verificables. El teléfono irrumpió en la quietud a las 3:47 de la madrugada, con un timbre agudo que atravesó el silencio como si fuera una hoja afilada cortando la calma. Rodando sobre la cama con un movimiento torpe, entrecerrando los ojos aún nublados por el sueño interrumpido, Lenior tomó el dispositivo con un gruñido de fastidio que resonó en la penumbra. La pantalla mostraba un número desconocido, pero la voz que emergió del otro lado resultó inconfundible, ronca y cargada de una urgencia que él conocía demasiado bien, como si estuviera impregnada de una energía que vibraba con intensidad. Lenior, soy Evisa. Te necesito aquí de inmediato. No hay tiempo que perder, dijo la doctora Evisa Merel, cuya entonación no admitía réplicas, aunque esta vez había en su voz un matiz diferente, una tensión que se deslizaba entre las palabras y que él no pudo pasar por alto. Criptoarqueóloga de reputación dudosa, Evisa poseía un talento exasperante para tropezar con hallazgos que desafiaban las explicaciones sencillas y un hábito aún más irritante de involucrar a Lenior en sus proyectos cuando las respuestas se tornaban esquivas o complejas. Frotándose el rostro con las manos, intentando despejar el entumecimiento que lo envolvía, él respondió con un dejo de cansancio. ¿Dónde, Evisa? Son casi las 4 de la madrugada. ¿Acaso no puede esto esperar hasta que el sol al menos asome por el horizonte? No, es en Karzam, en las montañas entre Irán y Turkmenistán. Toma el primer vuelo que encuentres o una camioneta si eso te lleva más rápido. Hemos encontrado algo, Lenior, algo que tienes que ver con tus propios ojos, replicó ella, con la voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una emoción contenida que se mezclaba con algo más profundo, algo que él no lograba descifrar del todo. Incorporándose en la cama, mientras la sábana resbalaba hasta el suelo con un susurro apenas audible, Lenior frunció el ceño y preguntó: ¿Karzam? Drenia. ¿Te refieres a esa cordillera perdida en medio de la nada? Drenia, ¿qué has desenterrado esta vez, Evisa? Otro cráneo con cuernos que al final resultará ser de una cabra montesa. No se trata de un cráneo. Es una esfera, negra, lisa, sin ninguna marca visible. Estaba encerrada en una cámara de basalto sellada, a unos 10 metros bajo la superficie. Pero eso no es lo importante, explicó ella, haciendo una pausa breve, mientras Lenior percibía el sonido amortiguado del viento que rugía de fondo.
como si Evisa estuviera al aire libre, quizás en el mismo lugar de la excavación. Lo que importa es que está emitiendo música. Lenior, Hotel California de The Eagles, sin interrupciones, sin ninguna fuente aparente. Simplemente sale de ella, resonando en el aire como si tuviera vida propia, añadió, dejando que las palabras colgaran en el espacio entre ellos. Por un instante, él guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar, hasta que una risa seca y desprovista de alegría escapó de sus labios, rompiendo la tensión del momento. Me despiertas en plena madrugada para contarme que has encontrado un reproductor alienígena. Pew Evisa. Yo trabajo con genética, no con guiones de ciencia ficción de bajo presupuesto, replicó, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el sarcasmo. No es ninguna broma, respondió ella con firmeza, la voz cortante como el filo de una navaja. No hay cables, ni altavoces, ni nada que lo explique. La esfera es sólida, Lenior, y la música suena tan clara como si viniera de un equipo de alta fidelidad recién salido de fábrica. Todos aquí la estamos escuchando, todo el equipo, y no se detiene ni un segundo. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara antes de continuar. No tengo idea de qué es esto, pero eres la única persona en la que confío para analizarlo sin perder la cordura o inventar teorías descabelladas. Por favor, ven, te necesito. Lenior pasó una mano por su cabello corto, sintiendo el sudor que se acumulaba en la nuca, mientras su instinto inicial le decía que debía colgar el teléfono, ignorar la llamada y refugiarse de nuevo en el silencio del apartamento por unas horas más. Sin embargo, había algo en la urgencia de Evisa, en la precisión casi desesperada con la que elegía sus palabras, que lo hizo titubear, sembrando una semilla de duda en su mente racional. Conocía a Evisa lo suficiente como para saber que no era de las que pedían ayuda a la ligera. Si lo estaba llamando, si estaba recurriendo a él, era porque había agotado todas sus propias hipótesis. Y eso, aunque le costara admitirlo, despertaba su curiosidad. Una esfera negra, sellada en basalto, tocando una canción de 1976 sin ninguna explicación lógica. Era un disparate, pero precisamente por lo absurdo del asunto, merecía que le echara un vistazo más de cerca. Está bien, concedió finalmente, poniéndose de pie y alcanzando una mochila con un movimiento decidido. Tomaré la carretera. Estaré ahí en unas 6 horas si el tráfico no me retrasa demasiado. Pero te advierto, Evisa, si esto resulta ser un truco o una alucinación colectiva de tu equipo, juro que me daré la vuelta y regresaré a casa sin pensarlo 2 veces. No es un truco, lo verás con tus propios ojos. Y, Lenior, Zrenia, trae tu equipo, podría ser útil, respondió ella, cortando la llamada antes de que él pudiera indagar qué significaba exactamente ese útil que había dejado flotando en el aire. Permaneció de pie un momento, con el teléfono aún en la mano, mientras el silencio del apartamento lo envolvía de nuevo como una manta pesada, preguntándose cómo había pasado de diseccionar ADN antiguo a verse arrastrado hacia una esfera misteriosa en las montañas de Cartham. Sacudiendo la cabeza con resignación, arrojó algo de ropa y su kit básico de análisis genético a la mochila. Tomó las llaves del auto y se dirigió a la puerta, diciéndose a sí mismo que, si todo esto era una pérdida de tiempo, al menos tendría la satisfacción de restregárselo a Evisa después. Sin embargo, cuando cruzó el umbral, una parte de él, pequeña y reacia, ya intuía que lo que estaba por venir no sería tan sencillo como esperaba. El sol ya brillaba con fuerza en lo alto cuando Lenior Halden estacionó su camioneta polvorienta al pie del campamento,
a unos 100 metros de donde las tiendas se alzaban precariamente contra la pendiente rocosa de Karzam, como si fueran un desafío a la hostilidad del entorno. El aire seco le abrasaba las fosas nasales, impregnado del olor a tierra removida y al diésel quemado que expelían los generadores, mientras él salía del vehículo con la mochila colgada al hombro y entrecerraba los ojos para protegerse de la luz cruda que reverberaba en las piedras desnudas. Antes de que pudiera distinguir al equipo, el sonido lo alcanzó. Un riff de guitarra inconfundible, seguido por la voz rasposa de Don Henley que flotaba en el aire. Bienvenidos al Hotel California, resonando con una claridad imposible, como si un sistema de sonido de alta fidelidad estuviera estratégicamente oculto entre las rocas, aunque no había rastro alguno de tal cosa. Solo tiendas desvencijadas, equipos de excavación y la esfera de la que Evisa había hablado. Caminando hacia el centro del campamento, con las botas desgastadas aplastando la grava suelta bajo sus pies, lo primero que captó su atención fue el estado del equipo. Una media docena de personas dispersas por el terreno, entre técnicos, arqueólogos y un geólogo al que vagamente recordaba de una conferencia años atrás. Ninguno de ellos parecía estar en buenas condiciones, como si el lugar los hubiera desgastado de una manera que iba más allá del cansancio físico. Un hombre delgado con barba desaliñada manipulaba una tableta con gestos bruscos, los ojos desorbitados y enrojecidos, como si llevara días sin cerrar los párpados, mientras una mujer más joven, con la ropa manchada de tierra reseca, permanecía sentada en una silla de campaña, meciéndose adelante y atrás, con las manos aferradas a las rodillas con una fuerza que delataba su tensión. Lenior los observó en silencio, dejando que la escena se desplegara ante él como un rompecabezas que aún no estaba seguro de querer armar, mientras la música seguía llenando el aire, envolviéndolo todo en una atmósfera que, aunque familiar por la melodía, resultaba profundamente extraña por las circunstancias que la rodeaban. Otro de los presentes, un hombre corpulento con una cicatriz que le surcaba el rostro, contemplaba el horizonte con la boca entreabierta, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir por completo, perdido en una ensoñación que nadie más podía compartir. La tensión que se respiraba entre todos ellos resultaba evidente. Una especie de carga eléctrica que parecía haber sido estirada hasta su punto de ruptura, a punto de desatarse en una explosión que nadie sabía cómo prever ni controlar. Fue entonces cuando Evisa emergió desde detrás de una tienda de campaña, con su cabello castaño recogido en un moño desaliñado que apenas contenía los mechones rebeldes, mientras las mangas de su camisa, arremangadas hasta los codos, dejaban entrever la fatiga acumulada en sus brazos. Al verlo, levantó una mano en un gesto de saludo que no acompañó con sonrisa alguna, y su voz, ronca como lo había sido durante la llamada que lo había traído hasta allí, ahora cargada de un cansancio que antes no había percibido, rompió el silencio al decir: «Llegaste más rápido de lo que esperaba. Ven conmigo, por favor». Lenior la siguió sin pronunciar palabra, mientras los acordes de Hotel California se hacían cada vez más intensos a medida que se aproximaban a una estructura improvisada. Una carpa de mayor tamaño, rodeada por un enredo de cables y bañada por la luz cruda de reflectores portátiles que parecían luchar contra la oscuridad circundante. En el interior de aquel espacio, sobre el centro de una mesa metálica que reflejaba tenuemente la iluminación artificial, reposaba la esfera, un objeto que captó de inmediato la atención de Lenior, quien se detuvo en la entrada para permitir que sus ojos se ajustaran a la penumbra reinante. Resultaba más pequeña de lo que había imaginado al escuchar las primeras descripciones,
apenas del tamaño de un balón de baloncesto, con una superficie completamente negra y pulida que recordaba a la obsidiana en su perfección absoluta, sin fisuras, uniones ni el menor indicio de deterioro que delatara el paso del tiempo. Su lisura era tan extrema que parecía absorber la luz misma, como si se negara a devolverle al mundo el brillo que éste le ofrecía, y desde algún lugar en su interior, o quizás a través de ella, emanaba la canción, nítida y sin distorsión alguna, sin el eco que cabría esperar en un espacio tan reducido. Un lugar tan encantador, una cara tan encantadora. Las palabras flotaban en el aire con una claridad cristalina, como si don Henley estuviera presente, interpretando en vivo a escasos metros de donde ellos se encontraban, un fenómeno que desafiaba toda lógica conocida. «Esto es», comenzó a decir Lenior, pero las palabras se desvanecieron en su garganta antes de tomar forma completa, atrapadas por la incredulidad que lo embargaba, y dio un paso hacia adelante, inclinándose para observar de cerca aquel objeto que lo intrigaba cada vez más. No había altavoces visibles, ni ranuras, ni vibraciones perceptibles en la superficie que explicaran de dónde provenía el sonido que llenaba el ambiente, y al acercarse a pocos centímetros de la esfera, esperando detectar alguna señal, calor, movimiento, cualquier indicio tangible, se encontró con la nada más absoluta, pues el objeto permanecía inerte, salvo por la música que seguía fluyendo, ajena por completo a su presencia o a su asombro. Mucho espacio en el Hotel California. Continuaba la melodía, imperturbable, mientras Evisa, cruzando los brazos con un gesto que denotaba tanto cansancio como resolución, se colocó a su lado y afirmó: «Te dije que no era ningún engaño. Lleva así desde que la extrajimos de la cámara hace 2 días, sin detenerse ni debilitarse. Solo suena sin parar». Sus ojos estaban fijos en la esfera, pero un leve temblor en sus manos traicionaba la calma que intentaba proyectar, una vulnerabilidad que Lenior, en todos los años que la conocía, jamás había presenciado en ella. Frunciendo el ceño, él se enderezó y preguntó: «¿Y qué hay de la cámara? ¿Había algún mecanismo conectado a esto que pudiera explicarlo?» Evisa negó con la cabeza antes de responder, mientras su mirada recorría el entorno como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «Nada en absoluto, solo basalto macizo y sellado. Nos tomó horas abrirlo, y dentro no encontramos más que esto, ni polvo, ni herramientas, ni marcas de ningún tipo, como si alguien lo hubiera dejado allí y luego se hubiera olvidado de su existencia por completo». Hizo una pausa, dudando antes de añadir algo más, y finalmente continuó con un tono que revelaba una inquietud creciente. «Pero no se trata solo de la música, Lenior. Es lo que está provocando en nosotros». Él se giró hacia ella, arqueando una ceja con curiosidad, mientras esperaba que desarrollara aquella afirmación. Y Evisa, señalando con un movimiento de barbilla al equipo que trabajaba fuera de la carpa, explicó: «Observa cómo están actuando. Llevan así desde ayer, nerviosos, irritados, algunos apenas pronuncian palabra, como Hassan, el geólogo, que pasó toda la mañana garabateando números sin sentido en un cuaderno antes de destrozarlo todo con furia, o la técnica de sonido, a punta, que no deja de llorar sin dar ninguna explicación coherente». Hizo una pausa, tragando con dificultad antes de confesar: «Y yo no estoy durmiendo bien. Ninguno de nosotros lo está». Lenior volvió a dirigir su atención al campamento, esta vez con una mirada más atenta y analítica, y comprobó que había algo extraño en el ambiente, una agitación que iba más allá del agotamiento habitual de una excavación prolongada, una sensación que impregnaba el aire,
y que ahora comenzaba a percibir con claridad. Pudo ver a Apunta, la técnica, secándose el rostro con la manga de su chaqueta, mientras sus hombros temblaban en un llanto silencioso, alejándose hacia un rincón apartado como si buscara refugiarse de algo invisible, y a Hassan, el geólogo, arrojando al suelo los restos de su cuaderno destrozado, para luego frotarse las manos con una intensidad que sugería que intentaba librarse de una mancha que solo él podía ver. Era como si todos estuvieran sometidos a una presión intangible que Lenior aún no experimentaba del todo. O al menos eso creía, aunque al volver a mirar la esfera, con el solo de guitarra resonando en sus oídos, en cualquier época del año, puedes encontrarlo aquí. Sintió que algo en su interior comenzaba a agitarse. Resultaba imposible, por supuesto, pero allí estaba, desafiando cada principio lógico que había guiado su vida como científico. Y aunque una parte de él deseaba reírse de la situación, tacharla de farsa y marcharse sin mirar atrás, otra parte, la que lo había llevado a dedicar su existencia al estudio y la comprensión del mundo, ya estaba formulando preguntas, buscando explicaciones, ansiosa por desentrañar el misterio que tenía frente a sí. Por el momento, sin embargo, decidió mantener sus pensamientos en reserva y con un tono práctico anunció: «Empecemos por lo básico. Quiero inspeccionar esa cámara donde la encontraron, y alguien tendrá que explicarme cómo es posible que una esfera de piedra funcione como si fuera una maldita radio». El sol ya se había ocultado tras el horizonte en Karzam, dejando el campamento envuelto en una oscuridad que solo interrumpía el resplandor amarillento de los reflectores y el sonido incesante de Hotel California, que brotaba de la esfera como un eco eterno. Lenior estaba sentado en una silla plegable frente a la carpa principal, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas, mientras garabateaba observaciones sobre la cámara de basalto que había examinado poco antes, una estructura cuyas paredes, tan lisas como la esfera misma, sugerían un trabajo manual meticuloso, pero sin rastro alguno de herramientas ni señales de erosión que pudieran dar pistas sobre su origen. Aquella falta de sentido lo irritaba profundamente, y mientras se frotaba los ojos, sintiendo cómo el cansancio del viaje comenzaba a hacer mella en su cuerpo, Evisa se acercó con 2 tazas de café aguado, ofreciéndole una antes de tomar asiento a su lado, mientras el vapor ascendía en espirales frágiles que apenas se distinguían contra el aire seco de la noche. «¿Ya hablaste con ellos?», preguntó ella, entregándole la taza sin apartar la vista de la tienda donde reposaba la esfera, como si esperara que el objeto respondiera por sí mismo a las preguntas que flotaban en el aire. «¿Con quiénes?», replicó Lenior, dando un sorbo al café, cuyo sabor amargo le arrugó el rostro por un instante, antes de dejar el cuaderno sobre una mesa improvisada que tenía al alcance. «Con el equipo sobre los sueños», aclaró Evisa, manteniendo sus ojos fijos en la esfera con una intensidad que delataba su inquietud, y él, frunciendo el ceño, dejó la taza a un lado para prestarle toda su atención mientras preguntaba: «¿Sueños? ¿Qué historia es esa ahora?». Ella tomó una profunda inspiración, dudando por un momento antes de decidirse a hablar, y cuando lo hizo, bajó la voz, como si temiera que algo más allá de las tiendas pudiera escucharla. «Todo comenzó la primera noche, después de que sacamos la esfera de la cámara. Todos aquí. Yo, Hassan, Apunta, incluso el cocinero que apenas cruza palabra con nosotros. Empezamos a soñar lo mismo. Y no es una simple coincidencia, Lenior. Es idéntico en cada detalle, como si estuviéramos compartiendo una misma visión». Él ladeó la cabeza,
con el escepticismo asomando en su expresión mientras la instaba a continuar, y Evisa, con un tono que mezclaba asombro y temor, describió: «Nos encontramos en una excavación, pero no aquí en Cartham, sino en un lugar distinto. Un valle en Argentina cubierto por una niebla espesa que apenas deja ver las montañas oscuras que se alzan en el fondo, con un cielo gris y pesado que parece aplastar todo, y un suelo de piedra negra resquebrajada que se extiende bajo nuestros pies. En el sueño, todos nosotros estamos excavando juntos en un silencio que envuelve el ambiente, sin intercambiar palabras ni cruzar miradas, concentrados únicamente en hundir nuestras herramientas en la tierra con una determinación casi instintiva. Después de un tiempo que parece diluirse entre el esfuerzo y la quietud, descubrimos una cavidad subterránea, construida con un material similar al basalto que observamos durante el día, aunque de dimensiones más reducidas, y con un acabado que sugiere una antigüedad inquietante. En su interior reposa una esfera de contornos impecables, expuesta sin más adornos ni señales que expliquen su presencia, como si hubiera estado aguardando nuestro arribo desde tiempos inmemoriales. Evisa, con un movimiento rápido y preciso de la mano, señaló hacia la tienda que se alzaba a pocos metros, mientras describía cómo, junto al suelo de esa cámara onírica, había una radio portátil de plástico rojo desgastado por el tiempo, uno de esos modelos antiguos con colores desvaídos que evocan épocas pasadas. Según ella, el aparato emitía sin cesar Hotel California, atrapado en un fragmento específico de la canción que resonaba en bucle. Puedes contemplar el paisaje cuando desees, pero jamás lograrás abandonarlo. Una melodía que parecía impregnar el aire con una sensación de permanencia inescapable. Lenior permaneció callado por un instante, dejando que las palabras de Evisa se asentaran en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, debatiéndose entre la tentación de atribuirlo todo a un delirio compartido, quizás provocado por el agotamiento acumulado o por el efecto hipnótico de esa música que no dejaba de sonar. Sin embargo, la firmeza en la voz de Evisa, cargada de una precisión casi quirúrgica, le impedía desecharlo con facilidad, obligándolo a considerar que algo más profundo podría estar ocurriendo bajo la superficie de lo evidente. ¿Entonces todos están experimentando este mismo sueño, con los mismos detalles exactos?, preguntó, buscando confirmación en medio de su escepticismo, a lo que ella respondió con un asentimiento claro y rotundo. Exactamente así es. Continuó explicando cómo esa mañana, antes de reunirse con él, había interrogado por separado a varios miembros del equipo, descubriendo que Hassan había descrito el valle con una minuciosidad que rayaba en lo sobrenatural, como si hubiera pasado años recorriendo sus grietas rocosas y observando cómo la niebla se adhería al suelo con una densidad casi viva. Mira, por su parte, afirmó haber percibido el aroma inconfundible de la tierra húmeda, a pesar de que el terreno a su alrededor estaba reseco y polvoriento. Y Jamal, el cocinero, había hablado de la radio con tal detalle que parecía capaz de esbozarla en un dibujo. Roja, con un botón de volumen averiado y una antena doblada que apuntaba al cielo como un dedo torcido. Ninguno de nosotros ha estado jamás en Argentina, Lenior, ni yo ni ellos, pero todos sabemos cómo se siente ese lugar, como si sus contornos se hubieran grabado en nuestra memoria sin que pudiéramos explicarlo, añadió Evisa, recostándose en la silla mientras el metal chirriaba bajo su peso, un sonido que resonó en el espacio como un eco de su propia inquietud. Lenior, intrigado, le pidió que detallara lo que ella misma veía en ese sueño recurrente, y ella desvió la mirada hacia el horizonte oscurecido por la noche,
dejando que sus palabras fluyeran con una mezcla de introspección y desconcierto. Veo lo mismo que los demás. El valle, la cavidad, la esfera y la radio que no deja de sonar con esa melodía insistente. Pero hay algo más que me perturba, porque en mi versión del sueño alzo la vista hacia el cielo y percibo una presencia indefinida, quizás una sombra o una forma que escapa a cualquier descripción, algo que me deja con la sensación de haber abandonado una parte de mí misma al despertar. Soltó una risa breve y suave, casi como un intento de aligerar la carga de sus propias palabras, antes de añadir con un tono que oscilaba entre la burla y la duda: «Suena ridículo, ¿no crees?». Lenior no contestó de inmediato, optando por tomar otro sorbo de café más por costumbre que por deseo, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos como una tela invisible que envolvía sus pensamientos. En el fondo, la música emanada por la esfera continuaba tejiendo su hechizo, con las notas de la guitarra subiendo y bajando en oleadas suaves que parecían sincronizarse con el ritmo de su respiración. Puedes contemplar el paisaje cuando desees, pero jamás lograrás abandonarlo, repetía la canción, el mismo fragmento que Evisa había mencionado, atrapado en una repetición que hasta ese momento nadie había cuestionado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese compás. Anotó esa observación en su cuaderno, subrayándola con énfasis, antes de romper el silencio con una declaración cuidadosamente modulada. Supongamos por un momento que te creo, que acepto la idea de que todos están teniendo sueños idénticos con descripciones tan precisas de un lugar que ninguno ha visitado. Entonces, ¿por qué Argentina? ¿Por qué ese valle en particular? ¿Y qué relación guarda la esfera con todo esto? No tengo la menor idea, admitió Evisa con un dejo de frustración que se filtraba en su voz. Pero esto va más allá de la simple imaginación, porque esta tarde Hassan dibujó el valle sin que yo se lo pidiera, plasmando cada detalle como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Y Mira empezó a tararear la letra de la canción mientras fregaba los platos, a pesar de que el rock no es de su agrado. Lenior, mientras tamborileaba los dedos contra la taza y sentía el calor del metal contra su piel, se resistía a reconocerlo abiertamente, pero algo en esas coincidencias lo perturbaba profundamente, no solo por la improbabilidad de los hechos, sino por la exactitud casi mecánica con la que se manifestaban. Había trabajado antes con equipos agotados, con personas que perdían la claridad tras semanas de excavaciones extenuantes, pero esto era distinto. Tenía un carácter metódico, casi deliberado, y la esfera, con su música que desafiaba toda lógica, parecía ser el núcleo alrededor del cual giraba todo aquel misterio. «Quiero hablar con ellos mañana», decidió finalmente, cerrando el cuaderno con un gesto firme que marcaba el fin de sus cavilaciones nocturnas. «Con Hassan, con Mira, con cualquiera que haya tenido estos sueños, para cotejar sus relatos y determinar hasta qué punto coinciden. Si hay algo real aquí, tiene que existir una explicación, algo que podamos analizar y cuantificar». Evisa asintió en señal de acuerdo, aunque en sus ojos se reflejaba una sombra de duda que no lograba disimular. Y antes de que pudiera retirarse hacia la tienda, planteó una última pregunta que quedó suspendida en el aire. «¿Y si no la hay, qué haremos entonces?». «Pues la encontraremos», respondió Lenior con una mezcla de obstinación y desafío, más por aferrarse a su propia determinación que por una certeza real, mientras ella se alejaba y él permanecía allí, inmóvil, escuchando cómo la canción seguía resonando sin interrupción, con esas palabras que flotaban como un enigma que aún no conseguía descifrar. A la mañana siguiente,
El calor seco de Karzam envolvía el campamento como una manta sofocante, extrayendo la humedad del aire y de la piel de quienes se aventuraban fuera de las tiendas con una voracidad implacable. Lenior llevaba despierto desde antes del amanecer, instalado en una mesa improvisada dentro de la carpa de mando, rodeado por montones de papeles amarillentos que crujían al tocarlos, y una computadora portátil que luchaba por mantenerse operativa bajo el peso de innumerables archivos digitalizados. Afuera, la esfera continuaba emitiendo su canto incesante, con el coro de Hotel California reverberando a través del campamento como un metrónomo que marcaba el paso del tiempo con una regularidad agotadora. Un sonido al que él ya casi había dejado de prestar atención, o al menos intentaba ignorar con todas sus fuerzas. Tras haber escuchado las descripciones de los sueños del equipo la noche anterior, una urgencia lo había invadido. Un impulso irrefrenable de excavar más hondo, de hallar un hilo conductor que uniera lo absurdo con lo concreto, algo que diera sentido a lo que parecía desafiar toda lógica. Evisa había mencionado de pasada, casi como si no quisiera darle demasiada importancia, que la Fundación Tremat, una organización enigmática conocida por financiar excavaciones en lugares remotos e improbables, estaba detrás del proyecto en Karzam, un dato que no pasó desapercibido para Lenior, quien ya había oído hablar de ellos y de su costumbre de abandonar iniciativas sin explicaciones, dejando tras de sí informes fragmentados y equipos desconcertados. Decidido a indagar más, había solicitado acceso a sus archivos, y ahora, con la computadora abierta frente a él y las cajas de documentos apiladas a su alrededor, se sumergía en los registros con la minuciosidad de quien disecciona un organismo vivo, separando capas en busca de una verdad tangible. Fue en una carpeta digital etiquetada como El Cholar 2019, no concluyente, donde encontró el primer indicio que lo hizo detenerse en seco, con el bolígrafo suspendido a medio camino de una anotación que nunca terminó. El Cholar, un pueblo olvidado en la inmensidad de la Patagonia argentina, no le decía nada al principio, apenas un punto insignificante en el mapa que carecía de relevancia para cualquiera que no tuviera un motivo específico para recordarlo. Sin embargo, el informe preliminar captó su atención de inmediato, describiendo cómo una excavación había sido interrumpida abruptamente tras el hallazgo de un artefacto anómalo no identificado. Al abrir el archivo de imágenes adjunto, lo que apareció en la pantalla lo dejó paralizado, con el aliento atrapado en la garganta y los ojos fijos en una serie de fotografías granuladas, tomadas con una cámara de campo de baja calidad, pero lo suficientemente nítidas como para disipar cualquier duda. La primera imagen mostraba a un equipo de 7 personas reunidas alrededor de una esfera negra idéntica a la que ahora descansaba en la tienda a pocos metros de él, con su superficie pulida reflejando la luz del sol en destellos que parecían desafiar la lógica de la materia. Junto al suelo, tal como Evisa había descrito, se encontraba una radio portátil roja, con la antena torcida apuntando al cielo como un vestigio de otra era. Lenior amplió la imagen con dedos temblorosos, recorriendo con la mirada los rostros de los presentes, y allí estaban, inconfundibles a pesar del paso del tiempo y la distancia. Evisa, con el mismo moño desaliñado que llevaba ahora, sosteniendo un portapapeles con expresión concentrada. Hassan, el geólogo, con su barba rala y una pala apoyada en el hombro. Y Mira, la técnica, ajustando una grabadora de audio con la misma postura meticulosa que él había observado en el campamento. La escena, capturada en un instante lejano y ajeno, parecía resonar con una familiaridad imposible,
como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado en un nudo que desafiaba toda explicación racional, dejando a Lenior atrapado entre la incredulidad y una certeza que se negaba a aceptar del todo. Y en la esquina derecha de la fotografía, allí estaba él mismo, Lenior Halden, de pie con los brazos cruzados, su mirada clavada en la esfera, como si, incluso en ese instante capturado, estuviera intentando descifrar sus secretos más recónditos, mientras pasaba a la siguiente imagen con el corazón latiéndole cada vez más rápido ante lo que sus ojos iban descubriendo. La nueva toma mostraba un acercamiento de la esfera, ahora parcialmente desenterrada en medio de una cámara oscura, con los bordes de piedra negra resaltando nítidamente alrededor de su contorno, y junto a ella una radio cuya claridad resultaba inconfundible, con el botón de volumen roto exactamente como Jamal, el cocinero, lo había descrito en aquel sueño que ahora resonaba en su memoria con una intensidad perturbadora. Una anotación garabateada en la esquina de la foto rezaba: activación registrada, 17 de marzo de 2019, 18:42. Y aunque Lenior no recordaba haber estado en Argentina, mucho menos en 2019, pues en 2018 no había estado en Argentina. Ese momento se encontraba en un laboratorio en Estambul, inmerso en la secuenciación del ADN de un molar de mamut, o al menos eso era lo que creía firmemente hasta ese instante. Sus dedos temblorosos abrieron el informe de campo adjunto, un texto breve redactado en frases telegráficas que parecían escritas por alguien apresurado y ansioso por dejar constancia de lo sucedido. Sitio ubicado a 12 kilómetros de la cámara sellada del Cholar, material basáltico, artefacto esférico retirado a las 18:40, emisión de sonido iniciada inmediatamente tras la exposición al aire libre, radio sonando sin cesar con águilas como una extraña coincidencia, detallaba el informe, y la última línea, subrayada con una fuerza que casi rasgaba el papel, advertía: proyecto suspendido por orden superior, equipo reubicado, lo que hizo que Lenior se recostara en la silla, con el zumbido de la computadora portátil mezclándose con el sonido del viento que agitaba la lona de la tienda vecina teñida de rojo. Sin embargo, allí estaba él, inmortalizado en una fotografía de hacía 3 años, junto al mismo artefacto que ahora parecía desplomarse bajo el peso de unos sueños que desafiaban toda explicación lógica, llevándolo a tomar su cuaderno y garabatear con un bolígrafo que rasgó el papel por la presión ejercida. El Cholar, conexión con Kartham. Antes de levantarse con las piernas entumecidas tras horas de estar sentado y dirigirse hacia la entrada de la tienda, el equipo seguía moviéndose por el campamento con una lentitud descoordinada que rayaba en lo inquietante, aunque nadie parecía percibir la música que ahora Lenior identificaba con claridad. Un eco que no pertenecía al paisaje árido de Kartham, sino que evocaba un lugar que, de algún modo inexplicable, todos parecían conocer en lo más profundo de sus seres. Sabía que debía enfrentar aquello que lo acosaba, pero una parte de él ya temía las respuestas que podría encontrar, o quizás algo aún más aterrador, las preguntas que permanecerían sin solución, mientras el calor sofocante del mediodía en Kartham envolvía todo a su alrededor, aunque dentro de la tienda improvisada, Lenior apenas sentía el sudor que le resbalaba por la frente. Encorvado sobre un banco de metal frente al equipo portátil de secuenciación genética que procesaba muestras con una lentitud exasperante. Desde que había descubierto las fotos del Cholar, una inquietud voraz lo había consumido por completo, con los sueños, la esfera
y esa música insistente señalando hacia algo que ya no podía descartar, con el escudo del escepticismo puro, necesitando datos concretos que pudiera analizar y desmenuzar hasta encontrarle sentido a ese caos que lo envolvía. Decidido, tomó el kit que siempre llevaba en su mochila, un secuenciador compacto, hisopos estériles, microtubos, y se puso manos a la obra, recolectando primero muestras al pasar el hisopo por el interior de la mejilla de Evisa, quien lo observó con una mezcla de curiosidad y recelo que no logró disimular. Luego con Hassan, que apenas alzó la vista del suelo como si estuviera perdido en sus propios pensamientos, y finalmente con Mira, cuya mano temblaba tanto que Lenior tuvo que sostenerla para estabilizarla, antes de recolectar su propia saliva y sellar el tubo con un chasquido seco que resonó en el silencio tenso de la tienda. Si esta esfera está interfiriendo con nosotros de alguna manera, le dijo a Evisa mientras mantenía la voz firme para ocultar su propia incertidumbre. Podría haber indicios biológicos, como contaminación o radiación, algo que explique sus sueños y las alteraciones en su comportamiento que todos hemos notado. Y aunque ella asintió con un gesto lento, sus ojos reflejaban que no estaba del todo convencida por sus palabras. El secuenciador tardó 2 horas en arrojar los primeros resultados, un tiempo que se arrastró con una lentitud agónica mientras Lenior observaba la pantalla, con el sonido de Hotel California filtrándose a través de la lona de la tienda como un recordatorio constante de lo que los rodeaba. Y cuando los datos comenzaron a desplegarse, frunció el ceño y ajustó las gafas de lectura que rara vez usaba, incapaz de dar crédito a lo que veía. Las secuencias de ADN de Evisa, Hassan y Mira resultaban idénticas, no solo similares como cabría esperar entre parientes cercanos, sino absolutamente iguales en cada base de nitrógeno y cada marcador genético, alineadas con una precisión que desafiaba las leyes fundamentales de la biología humana, lo que lo llevó a revisar los microarreglos y las firmas epigenéticas que suelen diferenciar a los individuos, incluso cuando comparten códigos genéticos próximos, pero no encontró nada que marcara distinción alguna entre ellos. Eran réplicas perfectas unos de otros. Debe ser un fallo del equipo, murmuró para sí mismo mientras recalibraba el secuenciador con dedos que ya comenzaban a temblar de manera incontrolable, procesando entonces su propia muestra con la esperanza de que al menos ésta mostrara alguna variación que lo anclara a la realidad. Pero cuando el resultado apareció en la pantalla minutos después, idéntico al de los demás, sintió cómo su estómago se retorcía con una náusea que no pudo reprimir. Era una copia de ellos, o ellos eran copias suyas, una distinción imposible de determinar con los datos que tenía frente a sí. Y aunque intentó mantener la calma, se obligó a profundizar aún más, analizando la tasa de oxidación celular, un indicador del envejecimiento que varía según la historia vital de cada organismo, cuyos números no dejaban lugar a dudas. Todas las células, las suyas y las de los demás, habían comenzado a oxidarse al mismo tiempo, exactamente 6 días atrás, un hallazgo que lo hizo soltar el hisopo que sostenía, dejándolo caer sobre el banco con un sonido leve que resonó en la tienda silenciosa como un eco de su propio desconcierto. 6 días atrás, cuando la esfera había sido desenterrada en Karzam apenas 2 días antes, pero sus células, todos sus cuerpos, se habían formado 4 días antes de ese evento, lo que lo llevó a abrir de nuevo el informe del Cholar, con sus ojos recorriendo frenéticamente las líneas hasta detenerse en la fecha de activación, 17 de marzo de 2019. Una cronología que carecía de sentido lógico,
aunque los datos biológicos eran irrefutables al señalar que esos cuerpos, los que ahora ocupaban ese espacio, no tenían más de una semana de existencia. Lenior se puso en pie de un salto, con el corazón golpeándole las costillas, como si quisiera escapar de su pecho, y tomó un espejo de bolsillo de su mochila para examinar su propio rostro, observando las arrugas sutiles alrededor de los ojos y la cicatriz de una antigua quemadura en la barbilla. Detalles que parecían reales y familiares, pero que ahora sabía que no lo eran en absoluto. Era una réplica, una construcción impecable de algo que había sido escaneado y recreado con una precisión escalofriante. Y lo mismo ocurría con Evisa, Hassan y Mira, todos ellos productos de la esfera en el Cholar, que, activada años atrás, debía haber capturado sus formas, sus recuerdos y su ADN para proyectarlos allí, en Karsam, como duplicados vivos que respiraban y pensaban. La música, ese insistente Hotel California, no era un simple sonido de fondo, sino el sello del momento en que habían sido copiados, atrapados en la esfera como una huella acústica que marcaba el instante de su replicación. Una revelación que lo impulsó a salir de la tienda sin dar explicaciones a nadie, sintiendo cómo el aire caliente le golpeaba el rostro como una barrera sólida que no podía detenerlo. La esfera seguía allí, instalada en el corazón de la tienda principal, entonando sin cesar su melodía que parecía reverberar en el aire como un eco imposible de silenciar. Lenior, con los ojos fijos en aquella superficie negra y lustrosa, observaba cómo su propio reflejo, deformado por las curvas del objeto, le devolvía una mirada que apenas reconocía, mientras la voz de la canción susurraba una y otra vez que podía contemplarla cuando quisiera. No se trataba de algo tan simple como contaminación ambiental, ni de los efectos de una radiación detectable, sino de una realidad mucho más perturbadora. No eran los originales, sino copias biológicas, réplicas surgidas de un instante atrapado en algún rincón olvidado de Argentina, abandonadas en ese lugar junto con la música que las había definido desde su creación. Con un gesto instintivo, Lenior apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en la carne de sus palmas, buscando desesperadamente una sensación tangible que le confirmara que aún conservaba algo de humanidad, aunque los datos, fríos e implacables, ya habían dictado una verdad que no admitía dudas. Dentro de la tienda de mando, el ambiente se tornaba más pesado conforme Lenior reunía al equipo para revelar lo que había descubierto tras horas de análisis, mientras se ponía de pie y apoyaba las manos sobre la mesa con una mezcla de determinación y agotamiento. Evisa, Hassan, Mira y Jamal lo observaban en un silencio cargado de expectativa, hasta que las palabras comenzaron a brotar de su boca con una precisión casi quirúrgica. Eran réplicas biológicas, cuerpos sintéticos generados a partir de un día específico, idénticos hasta la última célula a quienes alguna vez habían sido. Mira, fue la primera en reaccionar, dejando escapar un sollozo que apenas pudo contener antes de hundir el rostro entre las manos, su cuerpo estremeciéndose bajo el peso de la noticia, mientras Hassan soltaba una risa áspera y cortante, lanzando con furia el cuaderno que sostenía contra la pared de lona, acusando a Lenior de haber perdido la cabeza con pruebas que no podían ser ciertas, aunque sus ojos, dilatados por un pánico inconfesable, traicionaban su incredulidad. Jamal, por su parte, simplemente se levantó y abandonó la tienda sin decir palabra, con los hombros caídos y el rostro vacío, como si la revelación lo hubiera despojado de toda voluntad, dejando tras de sí un eco de pasos que se perdía en la distancia. Afuera, la esfera seguía interpretando Hotel California,
pero algo había cambiado en su canto, pues el coro, esa invitación a contemplarla cuando uno deseara, comenzaba a deshilacharse con fallos sutiles, un leve chirrido que se colaba entre las notas como el desgaste de una cinta antigua. Lenior lo percibió mientras intentaba calmar a Hassan, quien ahora golpeaba la mesa con los puños cerrados, gritando con una voz que se quebraba que no era una copia, mientras Evisa, sujetándole el brazo con suavidad, murmuraba palabras de consuelo que apenas lograban ocultar el brillo vidrioso de sus propios ojos, reflejando una mente que luchaba por asimilar lo imposible. Entre ellos pasó una mirada fugaz, un entendimiento tácito de que el grupo no resistiría mucho más, pues Mira continuaba llorando sin consuelo. Hassan oscilaba entre la furia y la negación, y Jamal se había desvanecido en el campamento, sumido en una apatía que lo aislaba del resto, mientras la música, con sus tropiezos y estática, parecía regodearse en su desmoronamiento, como un reflejo sonoro del momento en que habían sido creados. El crepúsculo descendió sobre Karzam, cuando sin grandes discursos ni discusiones encendidas, tomaron la decisión en un silencio exhausto que hablaba más que cualquier arrebato de desesperación. Lenior, de pie en el borde del campamento, con los brazos cruzados, contemplaba la tienda donde la esfera descansaba inmóvil, consciente de que la revelación, cuerpos fabricados de la nada, réplicas biológicas arrojadas allí como restos de un experimento indiferente, había extinguido la última chispa de resolución que quedaba en el equipo. Evisa se acercó a su lado, con el rostro surcado por ojeras profundas, y una voz baja pero decidida, sugiriendo que no había nada más que hacer en ese lugar, que lo mejor era desmontar el campamento y marcharse, dejando atrás aquel enigma que los superaba. Lenior asintió sin apartar la vista de la tienda, admitiendo que no contaban con los recursos para comprender lo que enfrentaban y que nadie en el grupo estaba en condiciones de seguir adelante, aceptando con una calma gélida que lo que los había llevado hasta allí ya no existía, que eran meros duplicados de un instante capturado en el chollar, depositados en esa excavación por una voluntad que no se molestaba en justificar sus actos. El desmantelamiento comenzó con movimientos que parecían desafiar una resistencia invisible, como si cada tarea exigiera un esfuerzo descomunal contra una fuerza que ninguno podía nombrar. Hassan, con una lentitud casi mecánica que reemplazaba los gestos bruscos de antes, desarmaba los generadores con la mirada fija en el suelo, mientras Mira enrollaba cables entre sollozos que intentaba sofocar, deteniéndose a veces para secarse el rostro con la manga sucia de su chaqueta. Jamal, reaparecido sin explicación alguna, apilaba cajas de provisiones en el camión con una expresión impasible, como si hubiera renunciado a buscar sentido a su existencia, y Evisa, coordinando con órdenes breves pero cargadas de un vacío nuevo, parecía arrastrar consigo una sombra que antes no la acompañaba. Lenior, por su parte, ayudaba a desmontar la tienda de análisis, doblando la lona con una precisión metódica que buscaba, aunque fuera en vano, imponer orden en medio del caos, mientras la esfera seguía cantando sin pausa, con los acordes de Hotel California resonando a veces nítidos y cortantes en el aire seco, y otras veces entrecortados por rasguños y notas quebradas que evocaban un recuerdo en proceso de desintegración. La frase «puedes verla cuando quieras» se repetía en un ciclo implacable, alternando entre una claridad inquietante y una distorsión que arañaba los oídos, sirviendo como un recordatorio constante de su origen, un sonido que los ataba a la certeza de lo que eran y les impedía escapar de ella. Cuando levantaron la última tienda, Lenior se detuvo un instante,
observando la esfera sobre la mesa de metal, consciente de que nadie había propuesto llevársela y entendiendo por qué. No era temor a sus efectos, sino la intuición de que pertenecía a ese lugar, un objeto que no los requería tanto como ellos habían dejado de necesitarlo. Por un momento consideró destruirla, imaginando si el silencio podría liberarlos, pero descartó la idea al comprender que no había victoria posible contra algo que los había vencido mucho antes de su llegada, una derrota inscrita en su misma existencia. El camión rugió al encenderse, cortando el aire quieto mientras Evisa tomaba el volante, y Lenior ocupaba el asiento del copiloto, arrojando su mochila a sus pies sin ceremonia alguna. A través del retrovisor, vio cómo el campamento se empequeñecía a medida que se alejaban, con la esfera permaneciendo en su lugar, su superficie oscura reluciendo bajo los últimos destellos del día, y la música desvaneciéndose en la distancia. Pero nunca puedes irte. Llegó hasta él en un susurro distorsionado, apenas audible entre el viento que se colaba por las ventanillas, y aunque lo escuchó con claridad, no volvió la vista atrás, dejando que el sonido se perdiera en el horizonte junto con todo lo que habían sido. No se trataba de exploradores victoriosos que regresaban triunfantes tras conquistar lo desconocido, ni de científicos que con paciencia y rigor lograban desentrañar los secretos de un misterio largamente guardado. Eran, en cambio, meras copias, réplicas abandonadas a su suerte por una fuerza que escapaba a toda comprensión humana, y ahora huían sin permitirse siquiera un vistazo hacia lo que dejaban atrás, como si el acto de mirar pudiera anclarlos de nuevo a aquel horror. El camión avanzaba pesadamente por el camino de tierra que atravesaba el desierto como una cicatriz irregular, mientras el motor, con su ronquido grave y persistente, irrumpía en el silencio opresivo que se había instalado entre los ocupantes, un mutismo que parecía más denso que el polvo que levantaban las ruedas. Lenior ocupaba el asiento delantero, con el codo apoyado despreocupadamente sobre el borde de la ventana abierta, dejando que el viento caliente, cargado de arena y sequedad, le azotara el rostro mientras sus ojos se perdían en el horizonte plano y desolado que se extendía ante ellos como una promesa vacía. Evisa, al volante, aferraba el timón con dedos que se habían vuelto pálidos de tanto apretar, sus ojos clavados en la línea recta del camino, como si, al mantener la vista fija hacia adelante, pudiera borrar de su mente lo que habían abandonado, como si la distancia física pudiera disolver el peso de lo vivido. En el asiento trasero, Hassan, Mira y Yamal se apretujaban entre cajas desordenadas y equipos maltrechos, cada uno sumido en un silencio que no era tanto reflexión como un vacío interior, un intento de no enfrentarse a los pensamientos que acechaban en los bordes de su conciencia, o tal vez una rendición ante la ausencia total de ellos. Nadie pronunciaba palabra, porque no había nada que valiera la pena expresar en voz alta, nada que pudiera dar sentido a lo que habían experimentado, hablar sobre lo que habían enfrentado, los sueños que los habían atormentado, las fotografías que les mostraron una verdad imposible, la crudeza desnuda de sus propias celdas. Parecía tan inútil como intentar describir el sonido de Hotel California, emergiendo de una esfera inerte, un artefacto que no necesitaba de ellos para existir. Así que simplemente continuaban avanzando, dejando que el desierto de Karzam devorara las huellas que el camión dejaba tras de sí, como si el paisaje mismo conspirara para borrar cualquier evidencia de su paso. El silencio del desierto, vasto y absoluto, contrastaba de manera casi irónica con el caos que habían dejado atrás,
Un caos que aún resonaba en sus mentes aunque sus cuerpos ya se alejaran de él. Las montañas, que antes se alzaban imponentes, iban retrocediendo en el espejo retrovisor, sus contornos oscuros disolviéndose lentamente en la luz tenue y mortecina de la tarde que se desvanecía en el horizonte. Lenior giró la cabeza por última vez, casi por un impulso que no pudo reprimir, y por un instante imaginó la esfera aún allí, solitaria en el centro de aquel campamento ahora desierto, como un guardián mudo de algo que no podían entender. Sabía, con una certeza que no necesitaba confirmación, que seguía emitiendo aquella canción, y aunque la distancia la había silenciado para sus oídos, aún podía sentirla vibrando en su memoria. «Puedes salir cuando quieras», cantaba la melodía, a veces nítida y perfecta, otras veces quebrada por una estática que la hacía sonar como un eco roto, un vestigio del momento en que habían sido arrancados del cholar y arrojados a ese lugar sin explicación ni piedad. La esfera no precisaba de su presencia para seguir cantando. Era un eco atrapado en su propia existencia, un testimonio mudo de un origen que no reclamaba testigos ni pedía ser comprendido. Mientras el camión se alejaba, el cielo sobre Karzam se oscurecía gradualmente, y las primeras estrellas comenzaban a puntear el firmamento con su luz fría y distante, contrastando con el azul profundo que las envolvía. Lenior cerró los ojos, dejando que el cansancio, que hasta entonces había mantenido a raya, lo envolviera por fin, aunque lo que sentía no era ni alivio ni derrota, sino una certeza cortante, afilada como el filo de un bisturí. Algo los había replicado con una precisión que desafiaba toda lógica, depositándolos en aquel rincón remoto del mundo, como si quisiera observar qué harían al enfrentarse a la verdad de su propia naturaleza. No había un propósito evidente que pudieran descifrar, ni una amenaza clara que los persiguiera, solo la frialdad implacable de un acto ya consumado, un experimento concluido sin que ellos tuvieran voz ni voto. Eran duplicados, perfectos en cada detalle físico y mental, pero al mismo tiempo desechables, abandonados a la tarea de desmantelar sus propias ilusiones y escapar sin respuestas que les dieran consuelo o claridad. Cuando el camión alcanzó la carretera principal, el asfalto reemplazó la grava con un zumbido constante que resonaba en los oídos como un recordatorio de su huida. Evisa redujo la velocidad por un instante, como si una duda pasajera la hubiera asaltado, pero pronto volvió a acelerar, y los faros cortaron la oscuridad de la noche que se había instalado con una rapidez casi sobrenatural. Nadie se volvió para mirar atrás, porque hacerlo habría sido reconocer que la esfera seguía allí, cantando al desierto vacío, su música como un hilo invisible que los ataba a un momento que en realidad nunca habían vivido plenamente. Bajo el cielo inmenso de Karzam, lo único que persistía era el peso silencioso de lo que ahora sabían con certeza. Habían sido creados, utilizados y descartados por algo que no se preocupaba en absoluto por lo que sucediera después, algo que los había dejado a la deriva en un mundo que ya no podían reclamar como propio.